Gracias. Muy buenas tardes a todos los que nos siguen desde este hermoso edificio y que nos siguen por streaming. Agradecer, por supuesto, la presencia de Isa Luna Pla, y me siento muy contento de estar en este edificio del AGN, que en sí mismo es un archivo histórico, en sí mismo es una expresión documental de esta bella arquitectura. Y bueno, lo decía hace ratito con Isa Luna Pla, si lo que no nos pudiese decir este edificio tan representativo. A continuación, me permitiré referirme a Isa Luna. Actualmente es secretaria académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coordinadora del área en Derecho a la Información y es investigadora titular B en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, doctora en Derecho de la Información, maestra en Derechos Humanos por la Universidad de London School del Reino Unido, investigadora de la Universidad de Oxford, autora de varios libros, particularmente en temas de acceso a la información, recientemente de Parlamento Abierto y otros temas más. Participó en el grupo de expertos de la Ley Modelo de Acceso a la Información, que inclusive habría que decirlo, fue parte del referente de lo que hoy es la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Y también comentar que Isa Luna ha sido una aliada del INAI y del Sistema Nacional de Transparencia. En los últimos años hemos podido trabajar en innumerables proyectos, ha sido una brújula orientadora desde el punto de vista técnico en diferentes temas, como ha sido el PROTAI, el Programa Nacional de Transparencia, el Programa Nacional de Datos, en temas de Parlamento Abierto, de algunos ejercicios locales que hemos llevado a cabo y otros esfuerzos en el que nos ha ayudado mucho a Isa, y agradecerle de manera particular y a nombre del INAI toda esa orientación técnica que hemos recibido. Pues solamente comentar, para quienes quieran consultarlo, ya se encuentra disponible, por supuesto, en la página del INAI, el diagnóstico legislativo, que no es más que el producto de un esfuerzo que el AGN, junto con el INAI de manera conjunta, dentro de la famosa estrategia de armonización que han implementado ambas dependencias. Entre las 11 estrategias, precisamente una de ellas es presentar a los actores políticos, principalmente al Ejecutivo y al Legislativo, una serie de insumos que le permita llevar a buen puerto el proceso de armonización. Y entre ellos se encuentra precisamente el tema del diagnóstico legislativo que llevó a cabo el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, solamente como un referente, junto con la ley comentada, la ley general comentada. Pues yo, sin más preámbulo, le daría el uso de la voz a Isa Luna para que nos pueda referir precisamente el alcance de este diagnóstico legislativo. Bienvenida, Isa. Muchas gracias, Federico. Muchas gracias por la invitación al Archivo General de la Nación y al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, al Sistema Nacional de Transparencia como convocantes de este foro. La primera cosa que hay que decir es la gran relevancia histórica en la que nos encontramos actualmente, de empezar a comprender la materia de los archivos como una materia que va a convertirse y debe de convertirse en una materia activa legislativamente. Y yo creo que eso es lo principal que hay que considerar, que no es que las leyes de ahora en adelante vuelvan o sigan con esa forma en la que se han comportado en otras décadas, sino que busquemos que esta materia de archivos se convierta en una materia muy dinámica normativamente, porque además la misma materia y la forma en la que los archivos están determinados exige que no sea una materia en la que tengamos una ley y que nos dure 50 años, sino que justamente tengamos legislación que se puede estar revisando, que se puede estar actualizando y que tengamos una discusión nacional permanente sobre este tema, que es una discusión además de nuestra memoria y de nuestros archivos.
Solo recordar algunos hitos importantes, si se puede poner la presentación que traigo, si no yo se las cuento, en la situación actual en la que nos encontramos. Básicamente, en la siguiente lámina, recordamos que la Declaración Universal sobre los Archivos de la UNESCO ya establece que este tipo de archivos se custodian a través también de una interpretación de derechos humanos, en la que la transparencia de las actuaciones administrativas, culturales e intelectuales contribuye desde luego a la construcción y la salvaguarda de la memoria individual y colectiva. Y desde esta perspectiva, la Ley General de Archivos, que fue aprobada en México, ya considera una nueva concepción o reconcepción de los archivos en este sentido. Un punto importante de partida también es la reforma del 7 de febrero del 2014, el artículo 6º constitucional. En las siguientes láminas, por favor, en esta. A partir de este año se establece como parte del ejercicio, se vincula al ejercicio del derecho de acceso a la información, también la preservación de los documentos y de los archivos actualizados. Y por lo tanto, de ahí que tengamos a un Sistema Nacional de Transparencia también interesado por la vía de la Constitución en esta materia, por la necesidad de garantizar el derecho de acceso a la información pública en México a nivel nacional. A partir de esta reforma, en el año 2018 tuvimos la aprobación de la Ley General de Archivos, que se consideró como uno de los principales pilares para la garantía del acceso a la información, y esta legislación general se considera como una ley que fue discutida ampliamente durante varios meses, en la que se desarrollaron foros de consulta en diferentes estados del país para poder discutir los contenidos de esta nueva legislación, y que tuvo una difusión y una discusión muy larga. Esta fue la última de las 3 leyes pilares del acceso a la información que se aprobó en el Senado por último, y eso también nos habla del largo proceso de discusión que contuvo esta legislación. Y hoy que ya tenemos esta legislación, tenemos un mandato en el artículo transitorio primero, en donde nos dice que esta legislación se va a aprobar con un periodo de 365 días de vigencia que le dio a la administración y a todos los estados también, para poder llevar a cabo la reforma de sus propias leyes en los estados. En ese caso, nos encontramos en una situación actual en la cual tenemos que considerar, así como la adecuación de las normas internas en las instituciones para la aprobación de esta legislación, como la homologación de todas las legislaciones en los estados. Y partiendo de un esquema, si podemos ver la siguiente lámina, en la que tenemos que considerar que en el centro del trabajo institucional deben de estar el sistema institucional y el sistema nacional de los archivos, con una base constitucional y una base normativa que le dan sustento a estos sistemas, pero que tiene que tener un resultado de rendición de cuentas y de protección de derechos humanos, como lo vamos a ver a continuación. La política de tratamiento de documentos según la nueva legislación y las nuevas disposiciones tienen que partir de una base normativa para proteger documentos como pieza indispensable del derecho al acceso a la información, de superar ausencias normativas, así como la heterogeneidad conceptual normativa que tiene que establecerse a lo largo y ancho del país, ordenar una gestión documental en todos los gobiernos, y para eso existen los sistemas institucionales y el sistema nacional que permiten la coordinación. Esta es una base fundamental para esta legislación. Sin esta coordinación interinstitucional y sin el trabajo de los sistemas institucionales, todo el trabajo de homologación
de la implementación de esta legislación no va a tener los efectos que estamos esperando y no va a tener la coordinación y la profesionalización que merece el tema. Protege también la gestión documental y aumenta la calidad en la gestión y el acceso a los archivos, así como también pues, cuida el patrimonio documental de la nación. El mandato de la armonización está previsto en el cuarto transitorio de la misma Ley General de Archivos, en la que se da también un plazo de 1 año para esta armonización. Por lo tanto, tanto el Sistema Nacional de Archivos como el Sistema Nacional de Transparencia trabajan en colaboración para fomentar esta gran labor de la homologación. ¿Y dónde estamos más o menos parados? ¿De qué diagnóstico partimos de entender la situación para entender la situación actual en estos avances normativos? En la siguiente lámina podemos apreciar una breve cronología de esta legislación, en la que podemos ver que hubo un avance legislativo en las leyes de archivos estatales a lo largo de las décadas de los 80s, 90s y a principios de este siglo, en donde se elaboraron ciertas leyes que venían emulando la Ley Federal de Archivos, que databa también en el 2011, y previas leyes o disposiciones generales, por lo que venimos también con un gran rezago con el que estamos llegando a esta década para poder implementar una nueva legislación. Muchos estados ni siquiera habían tenido reformas previas o ni siquiera tenían leyes en esta materia. El rezago es en aquellos casos en donde estos estados no tienen este tipo de leyes, las van a tener que aprobar de cero o de las disposiciones con las que contaban, y en la mayor parte de los casos se van a tener que reformar estas legislaciones para adecuarse a la legislación, a la ley general y a las nuevas disposiciones en esta materia. En el siguiente cuadro les presentamos cuáles han sido los años más intensos en los que se han reformado estas leyes. Por ejemplo, en Baja California, ya en el 2018 se aprobó una ley que además le pusieron Ley General también de Administración Documental, ¿no? Y que sí tomaron en cuenta ya la nueva legislación general vigente para estos efectos. En el caso de Durango también ya tienen una ley, pero hasta donde sabemos no ha sido todavía aprobada. Y después tenemos al estado de Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, que también durante el 2018 aprobaron una ley de archivos estatal, ¿no? Que ya desarrollan los nuevos principios y las nuevas normas previstas en la ley general. Y bueno, eso nos deja una situación en la que aún pues el reto es máximo para homologar a nivel estatal, a todos los niveles de los estados, los grandes temas que están establecidos en la ley general. Por supuesto que la discusión sobre si se puede mejorar desde lo local, desde las leyes estatales, algunos aspectos que no quedaron suficientemente claros o bien desarrollados en una ley, en la ley general, es un discurso, es un debate desde luego abierto y muy importante que nuestras legislaturas estatales deben de recuperar. Y ahí es muy importante la participación de los expertos y las expertas en la materia, para que los legisladores puedan considerar cuáles pueden ser los elementos a mejorar dentro de estas legislaciones estatales, de acuerdo también a sus propias tradiciones locales en la gestión y la administración de los archivos. Sin embargo, lo básico que debe de tener se ha considerado ya como elementos de categorías que se presentan en el diagnóstico para la armonización que estamos presentando el día de hoy, y que, por cierto, gracias al buen trabajo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia y particularmente a la dedicación que a esto le ha puesto José Luis Anaya, Fabiola Navarro en el trabajo del desarrollo de este proyecto, pues ya lo pueden incluso consultar en un código en sus propios teléfonos celulares y conocerlo y tenerlo a la mano si no quieren llevarse un ejemplar de este tamaño.
Aún así, me parece muy importante anticiparles algunas de los grandes desafíos y retos y hallazgos que ustedes van a encontrar en este documento de diagnóstico de armonización. Particularmente, se necesita buscar una reforma, como decíamos, en todos los estados de la República. La actividad va a tener que ser muy intensa porque estamos partiendo de esta materia en cero. Solamente para darles una referencia importante, después de la aprobación de la primera Ley Federal de Transparencia en el año 2002, nos tardamos alrededor de 4 años para que todos los estados de la República tuvieran una nueva ley de transparencia, acceso a la información, donde no existía ningún antecedente ni ninguna reforma constitucional. No estamos en una situación tan similar porque en muchos estados sí hay ya disposiciones y sí hay reglamentos, sí hay alguna normatividad, pero sí estamos ante una situación en donde en algunos de los estados y casi la mayoría se tiene que partir de cero y la discusión tiene que ser impulsada como si no tuviéramos ningún tipo de legislación para que podamos obtener una legislación que tenga la mayor calidad y la mayor cantidad posible de los principios establecidos dentro de esta ley general. El gran reto también debe de ser que en esta armonización debemos de socializar todos los elementos de la ley. El diagnóstico que ustedes van a tener a la vista es un diagnóstico que también permite entender con claridad cuál es la relevancia de los sistemas, por ejemplo, ¿no? de la creación de un sistema nacional, cuál es la relevancia de nombrar áreas coordinadoras, cuál es la relevancia de tener profesionales y de tener capacitados a los profesionales en la materia de los archivos, cuál es la importancia de tener también una cultura archivística hacia dentro de nuestros gobiernos. Por lo que esta es una herramienta también, este diagnóstico es una herramienta que puede servirles a ustedes como profesionales internamente en sus gobiernos, en sus estados, para promover hacia adentro el debate, la relevancia, poner con claridad los elementos en la mesa que se deben de reformar y con los que se tienen que tomar en cuenta en cada uno de los estados de la República, de dónde se está partiendo. Y como herramienta de trabajo y de incisión o de impacto hacia dentro de los congresos, me parece que el diagnóstico cumple con esa fundamental tarea de ayudarnos a tener un instrumento que nos pueda servir para establecer los mínimos que deben de tener nuestras legislaciones a nivel estatal. Sirve también para entender la importancia de articular un sistema nacional de archivos y promover que los estados y los gobiernos estatales participen en este sistema nacional de archivos activamente. Hay un alto riesgo de que en algún momento este sistema no funcione, porque todos los sistemas en este país son complejos y pueden no funcionar si no se tiene una buena Secretaría Ejecutiva o si no se tiene un buen interés o un interés específico en la materia. Yo me atrevo a decir que en el caso del Sistema Nacional de Transparencia, desde el análisis que nosotros hemos podido hacer, es de los mejores sistemas que funcionan, a diferencia del Sistema Nacional de Corrupción o a diferencia del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en fin, de diferentes sistemas que son tan complejos e involucran a muchos actores. Y creo que tenemos muchas cosas que aprender en este caso, teniendo al INAI en la cabeza de este sistema y con el interés decidido de hacerlo funcionar. Tenemos también una Secretaría Ejecutiva que es muy activa y tenemos miembros de este sistema que son todos los comisionados y comisionadas de los órganos garantes que están presentes en las actividades, que funcionan en comisiones y que tienen un interés específico en que esas comisiones funcionen en este caso. Entonces aquí busquemos la forma en la que tengamos el mejor momento y la mejor apoyo desde los gremios de archivos, pero también desde los profesionales de los archivos, para que este tema suba a las altas jerarquías de los gobiernos y pueda tener la importancia que se merece y que este tema ha estado esperando durante muchos años. Sobre todo también el diagnóstico nos permite
ayudarnos a tener herramientas para ofrecer el tema como un tema de rendición de cuentas. No se nos olvide que las leyes de transparencia fueron aprobadas en este país porque había un interés democrático de los gobernadores y de los congresistas estatales y federales de convertirse en demócratas y hacer de la rendición de cuentas una de sus grandes medallas y colocársela como una de sus grandes medallas dentro de las trayectorias políticas. Estas leyes de archivo también pueden ser sujetas a eso, también pueden ser un elemento atractivo para estas legislaturas en las que pueden avanzar hacia un tema de rendición de cuentas y sobre todo también hacia un tema de análisis de garantía de los derechos humanos y de la verdad. Un par de hallazgos que les quiero comentar de lo que nos encontramos cuando trabajamos en la elaboración de este diagnóstico, pero que desde luego en la presentación de Fabiola Navarro en la siguiente mesa se va a ver con más profundidad y nosotros solamente queremos presentar aquí una probadita para que se queden a escuchar a Fabiola Navarro. ¿Qué es lo que encontramos en este diagnóstico? Bueno, ninguna de las leyes y ninguno de los instrumentos jurídicos que tenemos actualmente cumple o coincide a cabalidad con los parámetros previstos en la Ley General. Y eso, como ya decía al principio, nos va a exigir una reforma a todos los ordenamientos de todos los estados. El más cercano, sin embargo, es el del estado de Zacatecas, que ya cuenta con una legislación bastante aproximada a lo que la Ley General establece y que además tiene una tradición también muy antigua de la preservación y la conservación de los archivos. Y yo creo que este sería uno de los primeros estados que lograrán una armonización bastante satisfactoria y seguramente uno de los estados que nos marcará también un buen ejemplo a lo largo y ancho del país para poder seguir. Otro de los hallazgos que me gustaría compartirles, y es muy peculiar, es que nos encontramos que aunque la mayoría de los sujetos obligados consideran a los archivos históricos, no contemplan previsiones que establezcan que los documentos son de acceso público, los archivos históricos, ni tampoco la provisión de que la información esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Y por eso sea importante la conservación y la apertura, o el principio de publicidad. Y esto va a tener que ser un cambio paulatino a lo largo de nuestros estados de la República, en donde se empiece a considerar los archivos como una materia fundamental para preservar la verdad y los derechos humanos en los estados de la República, cuando efectivamente tenemos en todos los estados problemas de seguridad pública, problemas de seguridad incluso nacional en varios de ellos, y que representan un gran desafío aquellas personas incluso que custodian estos archivos y que están dispuestos pues literalmente a dar su vida para que exista un resguardo de los documentos que lleven la constancia de los actos y el ejercicio de los actos de la toma de decisiones de los gobiernos actuales. Esto va a ser un reto muy importante, pero consideramos fundamental que esté establecido dentro de estas leyes de archivos la obligación de documentar. Este es un deber incluso que en México lo consideramos tan importante que lo subimos a rango constitucional. Nuestro artículo 6º constitucional dice que debe de haber, que existe el deber de documentar de parte de los gobiernos. Y esto tiene que venir acompañado con un cuerpo de profesionales que sepan documentar y que estén dispuestos a resguardar ese deber de documentación hacia adentro de las administraciones. Nos tenemos que cerciorar que esta sea una de las grandes elementos que estén considerados dentro de estas legislaciones a nivel de los estados. Y finalmente, nos preocupó también que en el diagnóstico de las legislaciones estatales que ustedes ya tienen enfrente, no contempla la promoción y la capacitación de las competencias laborales en la materia. Muchas de las leyes van a tener que establecer esto como
a manera de compromiso, pero también de obligación de los estados, a capacitar intensamente no solamente a los encargados y encargadas de los archivos, sino también a todas las personas. Recordemos que esta ley general lo que hace es una gran transformación del servicio público, haciendo que todas y todos seamos archivistas, todas y todos tengamos una función dentro de un sistema institucional. No hay forma de que logremos ese cambio o esa transformación si no tenemos un sistema de capacitación permanente y programas de capacitación permanentes hacia adentro. Porque entonces nos va a pasar lo que nos ha pasado todos los años, que esto se delega a los que hacen el trabajo del archivo y no a todos los funcionarios y funcionarias que en su labor cotidiana pues no ordenan, no organizan los archivos, sino que esto tiene que empezar desde una labor de capacitación general hacia todos los funcionarios públicos y tiene que estar desde luego dentro de todos los programas de profesionalización, incluidos aquellos en los que se llevan las materias de anticorrupción y de administración pública, porque no nos olvidemos que esta parte de los archivos es la pieza fundamental para el análisis de las contralorías y del control de la administración pública. Bueno, con esto les pongo solamente algunas de las cosas que hay que mirar con lupa dentro de nuestras leyes estatales, aunque desde luego el diagnóstico, como ven, es mucho más extenso y tiene muchas especificidades que pensamos que les pueden servir a ustedes para aterrizar varias de las ideas y de las necesidades en cada uno de los estados. Y por último, también les comento que gracias también al apoyo y a la colaboración con el Sistema Nacional de Transparencia, se ha publicado ya la Ley General de Archivos comentada, que también es un libro que ofrece una explicación mucho más detallada en cada uno de los artículos de esta ley general y que puede servir como herramienta para, uno, defender frente a los legisladores la forma en la cual se tiene que interpretar cada uno de nuestros artículos para entender de la mejor manera de reformar las leyes estatales, y también como una herramienta útil, muy útil para todos aquellos que tenemos que implementarla todos los días y que conocer cuál es ese contenido y qué quiere decir, cuál es el ciclo de vida de los archivos, qué quiere decir la ley cuando establece una coordinación, sobre quiénes recaen ciertas funciones y obligaciones. Las leyes no vienen con manuales, por eso se han hecho tan útiles, y la idea de establecer este tipo de leyes comentadas, que cuando tenemos dudas sobre cómo interpretar a los artículos o cómo establecer las instituciones hacia adentro del gobierno, pues las leyes comentadas nos tienen una versión, una opinión útil para hacernos esta idea. Y bueno, como en sintonía con toda la nueva legislación de archivos que pide, pues la creación, la digitalización de los archivos, la forma en la cual tenemos que gastar cada vez menos papel porque no tenemos espacio para almacenarlo, entre otras cosas, pues aquí la Secretaría Ejecutiva se ha puesto también muy creativa y nos ha puesto en código QR estos dos instrumentos muy valiosos que presentamos el día de hoy y que esperamos que sean de suma utilidad para el gran trabajo que se nos viene en los siguientes años a ustedes, a nosotros en la materia de los archivos. Muchas gracias por su atención. Gracias, Susana. Adelante, presidente. Para que le des la constancia aquí delante de mí. Sí. Aquí contigo, aquí hay salud. Gracias. Muchísimas gracias, César. Agradecer. Ahí viene la constancia. Gracias. Agradecer a Isa Luna su intervención, siempre muy interesante. Y le pediré aquí al presidente. Así es, tráigaselo. Aquí, a ver. Sí. Muchas gracias. Gracias, Susana. Gracias, Federico. Los invitamos a continuar con el panel 2 denominado Situación actual de los archivos en México, pero antes tomaremos un receso de 5 minutos, por favor.
¿En qué página está la?